Yo nací en el seno de una familia relativamente desarraigada. ¿eh? Mi padre nació en Barcelona, se crió con un párroco en las afueras de Barcelona. Mi madre se crió en el barrio de Inchaurrondo, en San Sebastián. ¿Qué tal? Hola a todos y a todas. Bienvenidos a este episodio número 1 del podcast de Asturias Power. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del momento del día en el que escuchéis este programa. Yo soy Luis Hernández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. Esperamos que no se os esté haciendo muy largo esta situación excepcional que estamos viviendo todos con el dichoso coronavirus y que este podcast que lanzamos ya con mucha ilusión nos sirva para desconectar un poco y acercarnos a todos un poco más. La idea es compartir con vosotros experiencias de profesionales asturianos que nos trasladarán sus experiencias, sus aciertos, sus sueños, sus errores, sus proyectos, sus miedos también, como no. En este primer episodio nos acompaña Sergio Maldonado, actualmente responsable de Privacy Cloud y con una dilatada trayectoria profesional que nos contará en detalle ya. Empezamos. Bueno, estamos en este primer episodio del podcast de Asturias Power. Hemos tenido la suerte de convencer a Sergio Maldonado para que esté con nosotros en esta primera vez que yo me estreno como podcaster también de esta plataforma. Así que bienvenido, Sergio. Muchas gracias, un placer. Bueno, el Sergio es una persona que no se deja aparecer mucho en público, con lo cual es lo primero darle las gracias por estar con nosotros. Y lo que me gustaría es que Sergio nos desgranara un poco su trayectoria profesional, que también es verdad que yo, por ejemplo, Sergio, me he enterado hoy que eres abogado. Que eres de formación abogado, no lo sabía. Yo pensaba que eras más de ámbito técnico por tu desarrollo Tengo buen profesional. provecho. Pero bueno, eso, me he enterado hoy. También me he enterado hoy que empezaste repartiendo pizzas Eso es. en San Sebastián. No sabía tampoco que habías estado por esos lares, pero que te formaste allí en la Universidad de Deusto, entiendo, o No, en la Universidad en Pública, la Universidad en la Pública Universidad del País del Vasco de País Vasco. Ibaeta de San Sebastián. Ajá, vale. Y bueno, pues eso, Sergio la idea es que nos cuente pues esa trayectoria profesional, su visión yo creo que desde el primer momento global, porque creo que es algo también, Sergio, que te caracteriza, ¿no? Que has pensado siempre no en ámbito local, sino en ámbito internacional. Y bueno, yo creo que el desarrollo de esas empresas y que has tenido y que tienes, que ahora nos contarás un poco su desarrollo y su evolución, lo has tenido claro desde el primer momento, ¿no? Entonces, bueno, Sergio, preséntate. ¿Quién es Sergio Maldonado? Yo nací en el seno de una familia relativamente desarraigada. ¿eh? Mi padre nació en Barcelona, se crió con un párroco en las afueras de Barcelona. Mi madre se crió en el barrio de Inchaurrondo, en San Sebastián. Y mi padre estuvo mucho tiempo en México. Su madre, mi abuela, era monja de clausura en el convento de Inchaurrondo, y yendo a ver a su madre conoció a la mía. Yo nací en San Sebastián y pues de ahí deambulamos mucho durante nuestra infancia, y eso pues también permite mirar las fronteras y los movimientos de otra manera, para recalar finalmente en Gijón, en el barrio de la Arena, que entiendo que es un barrio que ha dado cobijo a mucha gente de fuera. Y en ese contexto tampoco he tenido nunca demasiado problema en considerar pues la perspectiva del mercado global, o considerar que uno pertenece a muchos sitios a la vez, y considerarme pues muy español en todo su conjunto, ¿no? Uh-huh. Y que también te da mucha perspectiva, ¿no? Yo creo que el hecho de viajar, de moverte, además esa cultura, ya que estamos en un podcast que va vinculado a la cultura asturiana, o que quiere hablar del profesional asturiano, o como digo yo, de los allegados, ¿no? Porque no solamente somos los que vivimos o nacimos aquí, sino que hay mucha gente que
que pasa por aquí, que desarrolla su actividad profesional aquí por distintos motivos y aquí somos inclusivos, ¿no? Como yo siempre digo. Pero yo creo que ese bagaje o esa visión también te da riqueza, ¿no? En esa trayectoria y en esa manera de ver la vida y tu filosofía, ¿no? Al final, que es lo que marca los designios de todos, de cada uno de nosotros, ¿no? Esto es. Y cómo empieza, bueno, porque yo te conocí por Divisadero, o sea, a mí lo que primero me suena de Sergio es Divisadero, pero bueno, antes de llegar ahí, a nivel de estudios, como decías, y esa transhumancia, ¿no? Ese movimiento, ¿cómo llega Sergio a Divisadero? ¿Cómo llegas y siendo un tío que ha hecho formación legal, o sea, que ha estudiado Derecho. A ver, hablar de divisadero es empezar por el final, realmente, ¿no? Porque yo siempre he sentido mucha atracción por las humanidades, de hecho, por esto acabé en Derecho, pero también en mi familia se respiraba ingeniería en la medida en la que mi padre tenía una pequeña empresa de diseño de circuitos impresos y llegó a importar ordenadores Commodore a Asturias. Con lo cual, pues en mi infancia pues nos apostábamos ahí en la feria de muestras de Gijón a enseñar cómo funcionaba un Commodore VIC-16 o un VIC-64 y esto pues implicaba saber hacer cositas, ¿no? con BASIC y más adelante pues con otros lenguajes. De ahí, bueno, si avanzo para adelante al final de la carrera, ahí en el 96 en San Sebastián, pues aguanté muy poco el proceso de incorporación a, digamos, a la carrera profesional de abogado, ¿no? Esta prueba de fuego de ir enviando currículums y esperar a ver quién te coge de becario, pero luego poco a poco entrar en ese circuito y tampoco me atraía demasiado. Y durante la carrera, la verdad, ya en San Sebastián, pero antes incluso, tenía claro que no necesitaba vivir del derecho. Durante la carrera había montado muchas cositas, como dices, pues sí, repartía pizzas también. Claro, estuve 3 años repartiendo pizzas, cerrando la pizzería pues cada fin de semana. Aparte de eso, pues organizando muchas cosas, viajes a esquiar, llevando las relaciones públicas de varios pues, lugares de fiesta, haciendo muchas cosas, ¿no? Y esto al final pues me quedó claro que el derecho pues no tenía por qué ser mi modus vivendi, con lo cual al terminar habiendo conocido a gente que vivía en Estados Unidos, en estos programas que había allí para aprender castellano, para americanos, suecos, etcétera, con los que además pues compartía piso. Pues a la vista de que España no se presentaba muy sugerente y me apetecía conocer el mundo, pues con mi hermano Ángel, con mi hermano pequeño, nos fuimos los dos a San Francisco. Esto fue en el año 90 y entiendo que finales del 96, primeros del 97. Y ahí estaba Internet en ebullición. Era un momento fuerte donde había muchas startups. Y entonces sí, ahí empezamos a entrar mucho en Internet. Me interesé más por programar, bueno, si se puede llamar programar, los lenguajes de creación de webs eran bastante chorras al principio, pero empezó a nacer este mundo de startups vinculadas a Internet y por un momento pensé, eran otros tiempos, no había estas limitaciones a los flujos migratorios y tal, era complicado aún así trabajar, pero pensé, podría vivir aquí y trabajar en cualquier parte porque puedo cobrar con tarjeta de crédito, pues por ejemplo, pasada en España, ¿no? Y de ahí, pues, bueno, mi hermano después de un tiempo se fue a Liverpool a estudiar precisamente informática, y yo me quedé unos meses más en San Francisco montando una web que se llamó translatedoc.com para traducciones jurídicas. O sea, que de ahí, vinculaste bueno, ahí esa parte, la parte jurídica, la vinculaste a la tecnológica en esa fase. esto es, sí. Bueno, y también monté un portal de recursos de derecho de comercio electrónico que me apasionaba mucho, me apuntaba a todo lo que encontraba, encontraba cursos y demás. Hice muchos trabajos ahí también. Y bueno, y al final de allí, pasado un año y medio, me pudo la necesidad de volver a las cosas con solera y eché mucho de menos Europa y un poco la pátina, el lustre pues eso, de un adoquín en la calle y me fui a París, ¿no? Y en París estuve un mes buscando trabajo, me había mentalizado con que esta era mi siguiente fase, no encontré nada, estuve en el albergue de la juventud, aquel creo que era el de Père Lachaise, uno que hay allí en París, un mes entero agotando el máximo
tiempo de estancia en esas literas buscando trabajo, no lo encontré. De ahí pasé a Londres. En Londres otra vez estaba otra vez sin un duro, volvía pues a hacer todo tipo de trabajos y acabé haciendo pues lo típico que hace todo el mundo en Londres cuando llega: camas en el hotel, desayunos por la mañana, darle vuelta a las alubias. De ahí me fui a hacer la recepción de un hotel, de recepcionista, y todo este tiempo yo buscaba también a ver si había algo que me gustara y encontraba cosas, pero estas cosas, pues no, a lo mejor lo que podía ver en sus orígenes de derecho aplicado a tecnología no había suficiente mercado como para que yo pudiera entrar. De ahí me fui a Bruselas. Joder. Y sí, y en Bruselas alguien me contó que allí había más trabajo y que se podía hacer cosas y me pareció interesante, siempre sin un duro. Al final acabé en Bruselas, y en Bruselas otra vez acabé en el albergue de la juventud, lo cual era duro después de tanto tiempo dando vueltas por volver al albergue de la juventud. Pero ahí acabé, y ahí al lado de Botanique, que es donde está el albergue de la juventud. Y de ahí encontré por fin trabajo en Bruselas en un grupo que ahora es PricewaterhouseCoopers, que se llamaba APSI y AB, y ellos vendían pues ColdFusion, que era una tecnología de servidor de aplicación que competía con lo que entonces era Microsoft ASP, servidor de aplicaciones. Y también vendían WebTrends, que era pues un poco el nacer, el momento incipiente de la medición digital. WebTrends era una cosa muy básica, procesaba logs de servidor web para analizar los patrones digitales, eventos de comportamiento en Internet. Y eventos de consumo de activos digitales, nada más. Y en ese momento, sencillamente me dediqué a la labor comercial, que era, en el seno de las instituciones europeas, vender ColdFusion en ese concurso contra Microsoft y ASP. Ganamos el concurso, de ahí salieron pues muchas plataformas que ahora en la Comisión Europea, que acaban en CFM. Eso fue el contexto en el que se desarrolló. ¿Eso estamos hablando de qué año? ¿2000? ¿Qué año? No, en el 2000... año 90 y 99 sería, así por ahí. 99, finales del 98, 99 sería, ¿no? Cuando se iba a acabar todo, ¿no? En el 2000 se iba a acabar todo, ¿no? Sí, Perfecto. esto es tal cual. Sí, por ahí sería. Y al final no había nadie para formar a la gente, en la Comisión Europea, en diferentes directorados. Y yo mismo me formé técnicamente para explicarles cómo se programaba en ColdFusion. Entonces acabé haciéndome el curso, visitando a la empresa fabricante en Boston, se llama Valer. En fin, terminé metiéndome muy técnicamente en ello, en este desarrollo de aplicaciones con ColdFusion, y esto se montaba sobre Java. Bueno, me metí a un nivel bastante profundo técnico de programación, y de ahí yo seguía muy obsesionado con el derecho informático y sobre todo con este ciberespacio, ¿no? Y esto de que pudiera haber un territorio sin normas y que al final no hubiera jurisdicciones aplicables porque Internet era un territorio comanche que nos pertenecía a todos. Y de ahí, al final, me fui otra vez a Londres. Y esto fue porque encontré un curso de Derecho Informático en Queen Mary University, que impartía un señor que se llama Christopher Reed, que era muy reputado entonces en Derecho Informático y sobre todo en privacidad. Y me apunté a este curso, tampoco me lo podía pagar, pero me fui a Londres y empecé a hacer pues consultoría de aquello que yo había aprendido en Bruselas, pero en Londres estaba muy bien pagado, y con esto, y dilatando el curso, que se llama un LLM, ¿no? Un máster del ámbito jurídico, lo dilaté a 2 años para poder financiarlo, y en ese tiempo fui haciendo consultoría tanto de ColdFusion como sobre todo y cada vez más de analítica, de medición de entornos digitales, que había empezado en WebTrends. Y esa parte que dices de privacidad, que bueno, llegaremos después al final, a donde estás ahora, pero ya veías ahí algo o no, o todavía no. Ya veías que había, o era muy germinal esa parte de la privacidad y del usuario, las personas, las cookies, todo esto que está ahora tan de moda. ¿Ahí ya veías algo o no? Lo que me interesaba en ese momento mucho más era la identidad digital. Y en ese momento la identidad era parte de todo ello. La discusión de privacidad iba muy alrededor de identidad, y hasta qué punto estábamos en el debate de la firma electrónica. De hecho, en aquellos años, en el año 2000 fue cuando salió la directiva de comercio electrónico, también de comercio electrónico, pero la de firma electrónica estaba muy caliente en esos años en el debate, y no recuerdo exactamente las fechas, pero sí sé que
lo seguía mucho y mantenía el portal de Derecho de Comercio Electrónico todo ese tiempo, en inglés y en castellano. Y al final, una vez apuntado al curso este y al máster, pues me encontré un montón de temáticas que me encantaban de derecho informático y me apunté a una sociedad muy friki que había en Londres que se llamaba Sociedad Informática y Derecho, UK Society for Computers and Law. Y ahí conocí pues, a gente igualmente flipada por esta especie de solapamiento entre derecho y tecnología. Y encontré pues al que sería mi jefe, ¿no? Después terminé el máster y terminé un examen que se hace en Reino Unido para cualificar como abogado inglés, que se llama QLTT, donde en ese momento pues ya eres solicitor, que se llama allí, y puedes ejercer y estás en el colegio de abogados de allí, en este caso en el de Inglaterra y Gales. Y de ahí, pues por fin empecé a trabajar para Lorry Kay, que era este despacho, y al poco tiempo me cansé también y había conocido a un compañero en el examen de cualificación como abogado de inglés, un italiano, que se llama Horacio Grosso, y me propuso montar un despacho. Y aunque llevábamos un año de experiencia, por supuesto que le dije que sí, claro. Y entonces esto se llamó Grosso Maldonado, todavía existe en Dublín ahora porque se fue para allá. Sí, lo vi ahora antes de empezar la entrevista, que estuve, lo que te decía, revisando tu perfil de LinkedIn, porque fue donde vi lo de derecho, ¿no? Y me llamó la atención mucho ese nombre, ¿no? Italiano-castellano, ¿no? Porque parece de película, parece un nombre de actor. Sí, totalmente. Bueno, nos íbamos a comer el mundo, imagínate, porque él con la visión a práctica en Italia y en Irlanda y yo en Reino Unido y en España, pues al final decíamos, bueno, de aquí ya vamos montando algo multijurisdiccional. Bueno, nos montamos bastante la película y cuando llevamos un poco de tiempo, pues ya conocí a mi mujer y todos los planes cambiaron. Y en ese momento me vine a España. Y en España el desafío era no solo ver si había derecho informático en España, sino también ver si había derecho informático en Asturias, porque mi mujer tenía una galería de arte en Gijón, con lo cual tocaba buscar algo así. Y entonces el primer instinto fue vamos a ver qué es lo que funciona, y hice un gran A/B test. Y a tu pregunta, la muy larga respuesta de cómo desembocó esto en Divisadero, en un test que fue por las mañanas montar algo que a mí me había dado de comer en Reino Unido, que era la consultoría de análisis de datos, que me había pagado el máster, y que estaba claro que si no había un mercado suficientemente maduro para el derecho de comercio electrónico o de Internet, pues sí podía verlo para esto. Y por la tarde, el negocio del despacho. Y en el despacho mantuve el despacho abierto en España y con dos chicas de la Facultad de Derecho de Oviedo, pues intentamos desarrollar esto. Y este gran A/B test, al final ganó la parte de Analytics, perdió la parte legal, cerré el despacho al año, pasado un año, y ya me dediqué a tope al análisis de datos. El análisis de datos fue muy rápido, creció muy rápido, funcionaba muy bien, porque todo el mundo quería saber qué pasaba, las agencias medían, bueno, la gente gastaba dinero a ciegas en el entorno digital. Sí, pero también fuiste un pionero ahí. Es decir, no había tampoco mucho negocio en España en ese sentido, ¿no? No, en su momento no había gente que vendía cosas parecidas y tal en el ámbito de sistemas, pero se vendía como sistema informático. No se había dado el enfoque de marketing todavía y el enfoque de racionalizar no solo inversiones, sino entender la gestión de activos digitales de otra manera, ¿no? Y la inteligencia digital entendida así, y las diferentes capas de consumo de información, el aprovechamiento de la toma de decisiones. Se había quedado atascado en business intelligence tradicional, que es una cosa muy de sistemas, pero muy poco, que no había llegado a negocio. Sí, que no es muy práctica a nivel de impactar en negocio, ¿no? Claro, y además coincidió también con la llegada de la nube, ¿no? Cuando llevábamos 2 años con Divisadero, empezaron los sistemas en nube. Todavía no se habían democratizado tanto como para tener Amazon Web Services y tal, pero sí que había ya gente que con sus propias infraestructuras a mucho mayor coste permitían establecer sistemas de medición en nube, con lo cual lo montamos en Vueling, que fue el primero, y de ahí pues rápidamente se propagó por mucha empresa española el no tener que tener infraestructura. Y una cosa que me interesa mucho, es decir, aquí como bien sabes en Asturias, y bueno, yo creo que en España también se depende muchas veces de las subvenciones, ¿no? De todo este tipo de ayudas para emprender, la burbuja del emprendedor,
los apoyos institucionales, que si, bueno, todo esto que conoces bien, pero que sin embargo, hasta donde yo sé, y tú me dirás ahora, no has, a ver, no te has parapetado ahí, ¿no? Para crear las empresas, ¿no? Es decir, aquí muchas veces las startups siempre están pensando o que venga papá principado para que me avalen y para que me ayuden y para que me empujen, ¿no? Sin embargo, joder, yo creo que eso Sí. hace muchísimo daño. Nos hace daño a todos en el sentido de que estás pendiente de una subvención, no sé, que puede ser a veces un mecanismo, pero que no tiene que Sí. ser el fin tampoco, ¿no? Esto es claro. Si, el problema es que si está ahí y parece que es el fin en sí mismo, entonces pues todos los esfuerzos giran a ello. Y aparte el problema que hay con muchas de las subvenciones es que condicionan todo lo que está alrededor. Incluso se crea un mercado alrededor de ello. Se Uh crea -huh. un mercado de intermediarios que a lo mejor es gente con iniciativa que podía haber creado valor independiente, valor, ¿verdad?, por sí Sí, mismo. Pero también te total. digo, pues en Divisadero sí que tuvimos apoyo puntual de IDEPA, que nos vino Uh muy -huh. bien y fue muy bienvenido en aquellos años de partida, porque no era nada más que préstamos participativos, pero nos ayudó mucho que el IDEPA nos ayudara en inversiones puntuales donde esa financiación no la vas a tener en otro lado. Entonces, Uh -huh. hay una parte de financiación que en cualquier país se da, que tímidamente funciona, y hay otra parte que es apartar muchísimo dinero para ayudar a empresas y crear una ficción de que la startup es algo sencillo, de que todo el mundo Uh -huh. debería ser emprendedor, cuando esto es una labor dura y sobre todo no está al alcance de cualquiera, y hay mucho engaño, ¿no?, en el concepto de qué es montar una startup, qué es Uh -huh. emprender, etcétera, ¿no? Se frivoliza mucho. Vale. Y esa parte de la analítica empiezas en Divisadero, lo que decíamos antes, empieza a llegar la nube, Google, Amazon y estos players bueno, que todos conocemos, y a partir de ahí, dentro de Divisadero, surge otra iniciativa, Sí, sí, que es eso es. Sweet Spot, ¿no? Sí, tal cual, exactamente. Sí, en Diesel lo que pasaba es que era una empresa de servicios. Uh -huh. Entonces también notábamos cómo con el tiempo perdíamos ciertas eficiencias en términos de márgenes, etcétera. Y bueno, y en general estamos un poco cansados de vender tecnología de otros, sobre todo tecnología americana, ¿verdad? Pues israelita, etcétera. También pasa que en España es frustrante como no hay tecnología propia, o había mucho menos antes, y el estar, por mucho que factures y mucho negocio que se mueva y mucha gente que contrates, al final el que la tecnología de trasfondo, de fondo, no se haya creado en España, pues para mí era un golpe. Pues no puede ser que no seamos capaces de crear tecnología propia, ¿no? Y que tiene que haber una manera de crear tecnología made in Asturias y que sea global, ¿por qué no? Y que la usen en Israel y la usen en California, y no tenemos por qué pensar que algo que se crea fuera sea superior, y sobre todo parecía estar un poco trabajando para otros, ¿no? En Uh -huh. términos de balanza comercial, en términos, pues, si quieres, un pequeño patriotismo puede destilar ahí, pero bueno, me parecía que tiene que ser posible crear tecnología propia. Es verdad que no hay ese músculo de financiación en el arranque, en la exploración, y te hablo de la privada, que es la que creo que ahí funciona, ¿no? Uh -huh. Pero sí que, bueno, queríamos hacerlo. Entonces, creamos un producto, hicimos un spin-off y yo mismo me fui a llevar el producto satélite, y toda vez que admitimos inversión externa en a la española, como digo, por tanto muy por debajo de lo que se puede, pero realmente 100 veces literalmente por debajo de lo que el primer competidor que teníamos recababa en Estados Unidos, pero sí que me puse a llevarlo yo, y en el año 2013 hicimos una primera incursión en Estados Unidos, creando la filial allí, y ya en 2014 también me llevé ya la familia en una primera incursión, y en 2014 ya me mudé con todos, pues con los 3 niños y todo el kit, mi mujer por supuesto, a Nueva York. Y, si Divisadero era analítica, mediciones, más marketing, Sweet Spot era visualización, más temas de interpretación de esos datos y enseñar que tuvieran sentido y darles unos cuadros de mando específicos a directivos, Sí, directores. sí, Swisscom más que visualización sola, ¿verdad? Porque nos costaba explicar esto, era lo que llamamos Digital Insight Management y entrega de información, Info Delivery. Nunca queríamos competir con las capas de visualización, ¿no? Es una historia larga, pero Swisscom lo que hace, todavía lo hace,
es precisamente esto, ayudar a la gente a tomar decisiones en cuanto al factor humano de la toma de decisiones. Entonces, la comprensión del dato, que no es solo visualización, sino verbalización, y crear flujos de trabajo alrededor de la decisión, donde mucha gente aporta, trabajan en equipo y cada uno recibe con una cierta gobernanza la información que le es más pertinente. Y en esas relaciones en cascada entre equipos y demás, pues está Sweet Spot. Uh-huh. Y tocabais algo que está ahora tan de moda, que yo creo que tiene también una parte de hype todavía, que es todo lo de la inteligencia artificial y machine learning y todo esto. ¿Aplicabais algún tipo de tecnología de esto ya ahí o no? ¿O era más...? Claro. A ver, nosotros en Swisspot teníamos ARIMA, que al final es Machine Learning, un modelo básico, pero ya es Machine Learning. Desde el año 2012 teníamos ARIMA, pero que es una chorrada, pero realmente con mucho menos se ha tirado a la gente a la piscina de Machine Learning. Al final, Machine Learning y inteligencia artificial, que parece que si no dices los dos, estando uno dentro del otro, pues no se le llena uno suficientemente la boca como para darle importancia. Pero al final ha habido mucho cuento alrededor de la historia. Hemos intentado evitar el hype, pero es verdad que toda vez que la sociedad entera es parte del hype, igual que ha pasado después con blockchain, parece que las propias inversoras terminan siendo parte de este hype. Y cuando lo edulcoras de machine learning, por chorra que sea el algoritmo que le pongas, por poco valor que aporte machine learning en algunos servicios, pues termina ahí, ¿no? En nuestro caso lo teníamos, y en la última fase en la que yo llevé la empresa, pues introdujimos algunos otros cambios para poder dotar de más inteligencia a las cosas. También había Machine Learning as a Service, que se llama ahora, me parece todavía más interesante, que es que quien lo tiene facilitado a terceros te permita que tú incorpores a tus sistemas ese Machine Learning que solo otros son capaces de entrenar, porque solo otros tienen semejantes volúmenes de datos, ¿no? Claro. En fin, da para mucho. Sí queda. Bueno, estamos grabando este episodio 1 el día 27 de marzo, que es viernes. Estamos todos enclaustrados en casa, como lógicamente conoceréis. Espero que el programa salga el viernes que viene, el primero. Y escuchaba a raíz de esto, ayer creo que en Retina, el país, López de Mantaras, no sé si te suena, Sergio, López de Mantaras es uno de los... quizás es una de las personas o de científicos de datos más relevantes que tenemos en este país, que es él trabaja en el CSIC y lleva dirigiendo el área de inteligencia artificial en Barcelona durante muchos años. Y decía ayer en un artículo en Retina del País, hablaba precisamente del hype y de los datos en consonancia de todo lo que está ocurriendo con el coronavirus, ¿no? Es decir, de la falta de datos y de la falta de conciencia del dato que tiene no solamente el político, sino el de yo, el que soy de calle, ¿no? el ciudadano normal, y de cómo se utilizan esos datos o la calidad que tienen esos datos para tomar determinadas decisiones, ¿no? Que yo creo que eso muchas veces la gente no se da cuenta que el dato tiene que ser de calidad y que el dato no hace magia, sino que lo tienes que también entrenar y cultivar, ¿no? Un poco. Ahí también tienes experiencia en eso. Vale, y otra cosa, procesos de venta, que eso es algo también, joder, súper interesante para la gente que nos puede estar escuchando. Resulta que Sergio monta Divisadero, evoluciona Divisadero, hace una spin-off que es Sweet Spot, evoluciona, se va a Estados Unidos a venderla, a hacerla crecer, a conocer gente y buscar negocio allí. Y te has salido de esas dos empresas ya no formas parte desde, no sé, 2 años. Sí, eso es. En 2017 vendimos Divisadero y en 2000 y yo me fui directamente, me fui porque seguía llevando Sweetspot. En 2019 vendimos Sweetspot, que fue el año pasado. Y en ambos casos, pues yo estoy fuera llevando el siguiente negocio, ¿no? Ahora estoy llevando Privacy Cloud. Claro, esa es la... ¿Y cómo son esa parte de venta? ¿La buscas? ¿Llega? Sí. Bueno, lo mejor es que llegue, ¿no? En los dos casos ha llegado. Pero es verdad que en el primer caso hubo mucho bombardeo con Divisadero. A ver, tú lo sabes, en este mercado es un mercado muy caliente. Mucha gente lleva mucho tiempo recibiendo ofertas de diferentes sitios, ¿no? De Estados Unidos, Reino Unido, España también. Y al final es una cuestión de que tú decides cuándo
te abres a escuchar, porque siempre hay gente tocando la puerta y ofreciéndote cosas. Al final hay mucha gente que vive de ello también, de crecimiento no orgánico, ¿no? Y, por supuesto mucho broker también. Pero al final Divisadero tenía sentido porque ya era un momento bueno para poder centrarse en otra cosa. El recorrido de 10 años pues también era suficiente como para... Y sobre todo, en el caso de Divisadero, un negocio de gente, pues era muy importante que la gente estuviera bien, ¿no? Y si aparecían opciones donde la gente podía estar bien, como creo que ha sido el caso, pues entonces pues había que analizarlas. ¿Cuánta gente tenía Divisadero cuando te fuiste? Sí, en el momento de la venta creo que eran 100 o casi 100 personas en Divisadero y ¿Todos creo que ahora basados en está... Asturias? No, en Asturias, no. en Madrid y en Barcelona, En pero Barcelona en tenías, ¿no? Asturias la mayor parte. Habíamos llegado a abrir cosas por ahí, pero sobre todo Asturias, Madrid y Barcelona y el grueso de ello en el Molinón, en Gijón. Sí, en los bajos, ahí donde está. Vale, y pasa esto y ahora te aventuras otra vez y vuelves a tus orígenes, porque ahí sí Sí, que hay mucho derecho, en privacy. sí, sí, Yo no mucho, tenía ni sí. idea, o sea, te puedo asegurar que no tenía ni idea, o sea, todo el tema de la GDPR, de la privacidad de datos, de la gestión de los datos, de terceros. Yo estoy aprendiendo con tu podcast ahora, porque es un, Es joder, terrible. porque es un canal súper técnico, yo lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Siempre que veo a alguien que le gusta el tema de los datos y del derecho y tal, digo, escuchar el podcast de Sergio, de No, no me Master of... muevas mucho todavía, por favor, porque todavía es un poco cutrillo. Estamos No, aprendiendo. pero si se trata si al final se trata de ofrecer información y de ofrecer información, joder, de calidad. Si Ya. tú haces un canal de un contenido y ese contenido es técnico y haces conversaciones con gente muy cualificada y muy especializada, coño, al final eso tiene interés. Eso no lo encuentras en otros sitios, ¿no? En español, ya te digo yo que no lo vas a encontrar en ningún otro sitio. Te puedes encontrar canales en el ámbito anglosajón, en Inglaterra, Estados Unidos, yo qué sé. Pero, No, tan específico, claro, es muy específico. Sí. ¿y cómo te da por ahí? Porque es otra cosa que, lógicamente, yo creo que eh, va a venir muy fuerte, ¿no? Es decir, toda esta parte de que nosotros como personas físicas y las empresas, las instituciones, las organizaciones tengan una correcta gestión de ese dato y que tú autorices o no. Es decir, que hasta ahora todos hemos autorizado todo, o sea, todo y sin mirar para nada en absoluto. Yo ahora cuando me salen lo de las cookies, los avisos, ya digo, a ver qué me están pidiendo, ¿no? Entonces entras y ya empiezas a ver y a quitar cosas que te interesan o que dices, no, pues yo esto no te lo quiero, no quiero que me hagas este seguimiento de analítica, ¿no? Y le quitas. Lo que no sé si quitándolo efectivamente funciona o no, eso no, eso no lo sé. Probablemente no funcione. Eso no lo sé, Claro. pero ¿cómo llegas ahí a privacy y a volver a meterte otra vez a emprender en otra empresa en este ámbito? A ver, la verdad es que esto nunca se había ido, ¿no? Ya estando en Divisadero, hacíamos auditorías de cookies ya en el año 2013, cuando cambió la ley del Ujú. opt-out al opt-in, primero aplicando pues las directrices del Reino Unido y luego cuando serán las españolas, pues analizándolas. O sea, llevábamos un tiempo haciéndolo allí, ya prestábamos atención. Al final, creo que la trayectoria es bastante lineal. En Divisadero traíamos dato de primera parte, first party, que se llama, de relación directa de la empresa con la persona, con el ciudadano, con el cliente, y lo hacíamos en un mundo dominado por dato de tercera parte, por third party, donde el dato venía de la agencia o venía del medio, pero el anunciante no tenía su propio dato, tenía que utilizar el de terceros. E incluso en un mundo pues muy intermediado, como pasa en el mercado publicitario, donde siempre hemos sido críticos, o yo siempre lo he sido, Ujú. con ese ámbito y favorecido la relación de primera parte. En Privacy Cloud es el siguiente giro a esa tuerca, ¿no? La siguiente vuelta de tuerca es que ni siquiera First Party Data garantiza la transparencia y el control, porque estamos en un mundo en el que cada vez impera más la demanda. La persona está en control no solo de sus datos, sino de lo que sucede, de la propuesta de oferta de servicios y de bienes que recibe. Cada vez más es lo que está pasando. Entonces, el siguiente paso natural era zero party, lo que se llama ahora zero party data, que es pues el dato ya ni siquiera hace falta que sea una relación directa porque tampoco eso garantiza que haya consentimiento real, inequívoco, informado, etcétera, como dice la normativa, sino que tiene que ir más allá, que sea la persona quien
declara, quien comparte, quien expone la información, porque entiende el valor que la empresa es capaz de obtener de ese dato en favor de ambos, ¿no? De transformar esto en valor. No porque el dato valga dinero, porque hay que poner un precio a la dignidad, o porque hay que comoditizar la privacidad, sino porque hay que incorporar una relación de dos partes donde es la persona la que es capaz de exponer dato cuando ve cómo la empresa puede traducirlo en valor. Y esta mera evolución desde first party hacia zero party, al final era un proceso bastante natural, yo creo, mental, paralelo a la evolución del mercado. En el caso de SweetSpot también hay una conexión muy fuerte, porque al final éramos SweetSpot y sigue siendo una nariz de first party data en un mundo dominado por third party, donde el anunciante, pues en SweetSpot montábamos, imagínate, dashboards para todo Procter Gamble, cada marca, cada país, para todo Jaguar Land Rover, para todo Toyota, US, Bosch. Entonces al final era dato que era su propia versión de la realidad y no la de otros, ¿no? Pero ahora de repente es la versión de la realidad de la gente y que cada persona controla la información que comparte, y esto es Privacy Cloud, es el siguiente giro. ¿Y vuestro modelo de negocio ahí, Sergio, hacia dónde va? O sea, entiendo que tiene una parte también de negocio orientado a organizaciones, a empresas, y otro a particulares o Sí, no. sí, sí. Sí, es un triángulo realmente. Privacy Cloud es un triángulo donde digamos que el punto de equilibrio solo se consigue con las tres piezas, ¿no? Por un lado tenemos al anunciante. El anunciante es la empresa que lleva toda la vida intentando conocerte y dibujar una fotografía de lo que se llama 360 grados del cliente. Entonces, claro, esto es lo de siempre, ¿no? Esta especie de panacea que siempre ha estado ahí, el santo grial. Vas a conocer toda la audiencia y por tanto podrás hiperpersonalizar, ser súper relevante, tener una atribución fantástica de la inversión. Y este cuento que nos hemos ido montando durante muchos años, al final ni nadie ha visto que jamás lo haya conseguido, ni me parece que sea acorde el esfuerzo de conseguirlo con transparencia real y con respecto a la persona. Entonces, eso primero es que el anunciante renuncia a conocerte sin que seas tú quien expone tu propia información personal, sino que nazca de la persona. Oye, mira, pues sí, conóceme, porque si me vas a dar esto, si me vas a personalizar de esta manera o vas a hacer una propuesta más relevante, o a lo mejor vas a dejar de molestarme porque me conoces mejor, pues venga, conóceme mejor. O a lo mejor quiero no estar deduplicado en diferentes sistemas, ser muchos yo en función de con qué empresa te relacionas, y que no te persiga la publicidad por todas partes. Entonces, por un lado está que la marca quiere una relación directa y transparente basada en el dato que la persona expone. Eso por un lado. La marca, ¿por qué viene? Porque está sometida a mucho fraude y a mucha intermediación. En el mercado digital publicitario ahora, la mitad del presupuesto publicitario se queda en intermediación. Todas las piezas que hay, desde el dinero del anunciante hasta que llega al medio, el medio recibe una cantidad pírrica, como tú sabes, del presupuesto publicitario. Pírrica. Sí. Porque todo se queda en la intermediación. Pues todo, desde que pasa por el DMP, DSP, SSP, Ad Exchange, Ad Network, todas las piezas que hay de intermediación para conseguir pujar por perfiles, sobre todo en programática comportamental, al final lo que hacen es que retienen mucho dinero. Pero además, tanta intermediación genera mucho fraude, porque da pie a mucho fraude, mucho inventario falso, mucho clic falso, ¿verdad? Claro. Eh, Sí. Yo estoy ahora, como sabes, estoy en un medio de comunicación y yo soy muy crítico también con esa parte de la publicidad programática y segmentada y no sé, yo creo que preferiría no tener tantos clics ni tantas entradas que no sé de dónde son o puedo intuir lo que están buscando y tener seguramente mucho más fieles, ¿no? Muchos más seguidores fieles que a través de mi contenido y de lo que yo digo, de cómo lo digo, de que los voy conociendo cada vez más porque me dan o me ceden información o les pregunto qué información estarían dispuestas a darme y qué les gustaría escuchar y qué les ofreciera como medio. No solamente noticias, hablo de otras muchas cosas que puedes llegar a trasladar a tu usuario, cliente, lector. Joder, y ahí yo creo que sí es verdad que hay un déficit muy grande, yo creo en todos los medios, ¿no? Tú lo escribes y lo trasladas muchas veces. Exactamente, sí, este es el otro pilar, ¿no? Un pilar es, como digo, el anunciante, que no es capaz de conocer a la gente porque la gente tendrá que exponerse de común acuerdo. Otro día es el medio, justamente. El medio está sufriendo porque al final se ha visto arrinconado el medio, todos los medios,
a competir en la puja por perfiles, cuando aquello que les hacía fuertes era el contenido de calidad. Si tú no pones en valor como medio el contenido de calidad y compites en la puja por perfiles, entonces tu contenido no es mejor que la foto de un gato, como digo siempre, porque la foto del gato incluso será mejor que un artículo periodístico de calidad, perfilando a quien lo lee. Al final lo que interesa es quién persigue esta foto, este contenido, con lo cual, ¿qué sentido tiene? El inventario publicitario en ese ámbito pasa a ser infinito, pero gratuito para quienes no dependen de periodismo de calidad. Con lo cual compites con inventario gratuito e infinito. Todos los medios ven cómo sube la audiencia digital, sobre todo estos días. Pero lo triste es que sube la audiencia digital, pero no sube el valor del inventario. Cae en picado el valor del inventario porque aumenta el inventario. Porque todo el mundo es periodista y editor en Internet. Y porque cualquier basura que publiques, si lo que estamos hablando es de pujar por perfiles, ya vale más o lo mismo que cualquier contenido. Entonces, toda vez que los medios sigan jugando al juego de programática comportamental, etcétera, pues seguirán disparándose en el pie. Y nuestra propuesta es, deja de hacer el canelo, cuando ya lo has visto, que la mayor parte lo han visto de los medios, por supuesto, y están lanzando los paywalls, cuando lanzan el muro de pago ya es un poco tarde porque la cuota de cartera disponible es mínima, y quién, con todo lo que se paga ahora a la gente, donde ya ahí se compite por mucho contenido premium, ¿quién puede rascar ahora 10 euros más del bolsillo cuando la gente está pagando su Netflix, HBO, Spotify, etcétera? Sí, entonces... sí. O Financial Times. Yo me di de alta hace 3 meses en el Financial Times para ver, cómo trabajaban esa parte, ¿no? Y conocer y ver, bueno, aparte porque el contenido tienen muy buen contenido, pero sobre todo para ver cómo hacen ciertas cosas, ¿no? Y cómo se comportan frente a mí, que soy en este caso su cliente, y puedo segmentar incluso las noticias que quiero recibir por parte de ellos, y puedo segmentar a Sergio si fuese un editor o un escritor que tiene un articulista de ese medio, puedo decir que me manden solo y exclusivamente solo esas noticias que hace Sergio, ¿no? Es decir, son las únicas que quiero leer, ¿no? Pero joder, es complicado. Y yo creo que yo que estoy ahora en el medio, yo creo que llegamos un poco tarde. Un Sí, poco pero bueno, tarde. Precisamente por esto hemos sacado esta solución. Al final lo que hacemos es que le decimos al medio, mira, ni la gente te va a pagar 10 euros al mes, porque no pueden, ni la publicidad te va a dar de comer, y además te va a sepultar. Entonces la solución que creemos que es vamos a poner en valor tu contenido de una forma que dejes de espiar a la gente, porque el medio al final ha hecho otra cosa, y es que además de entregarse al mercado comportamental y venderse a intermediarios y perder el control de la experiencia, porque son todo pop-ups y anuncios insufribles y la gente no puede más, y por eso se instalan adblockers por todos lados. Además de todo esto, encima se ha convertido el medio en quien se come el pastel de desplegar 50 cookies de terceros sin ningún tipo de control de a quién va el dato y cuál es la cadena de custodia, y esa locura, esa pérdida de datos, ese lo que se llama data leakage y todo lo que está pasando, gran parte de ello es culpa de los medios, que son los que, a cambio de consumir contenidos gratuitos y arrastrados por la corriente, no solo nos machacan a publicidad o nos machacáis, sino también que se recaba información de forma indiscriminada y la gente no sabe dónde termina. Entonces, lo que le decimos a los medios es, deja de hacer esto, deja de servir cookies de terceros, deja de perfilar a la gente si no sabes qué vas a hacer con ese dato, porque probablemente no sepas traducirlo en valor, y dedícate a lo que sabes, que es generar contenido de calidad. Aprovecha el dato para ver, sí, las tendencias, estadísticas de ver qué contenido funciona. Aprovecha si quieres la publicidad contextual, porque eso sí que pone en valor la marca. De hecho, desaparecen los problemas de brand safety que hay ahora con las palabras clave, porque la marca se asocia a contenidos asociados a valores aspiracionales y no hay una queja de que ¿no? La marca está donde no quería por haber pujado por el perfil y no por el contenido. Y pagamos nosotros al medio con el dinero de los anunciantes que quieren conocer a la gente en los términos de la gente. Y el último pilar, el tercero en ese triángulo, es la gente. Y la gente lo que quiere es justo consumir contenidos de calidad, de una experiencia limpia, que sus datos no se vayan a tomar vientos por todas partes, aunque poca gente tenga la inquietud a día de hoy, y no pagar por ello, porque lo pagan las marcas. Claro, vale. Sí. Ya por último, Asturias. Asturias, Bien. esto es como la canción. Asturias, si yo quisiera, ¿no? O si yo pudiera. ¿Cómo ves Asturias? O sea, yo que soy Asturias Power nació por
por querer trasladar optimismo, ¿no? Por querer juntar a gente, por querer unir a profesionales asturianos o, como te decía antes, allegados que pudieran generar negocio. Yo sé que estás en otra cosa que contaremos más adelante, que a mí me gusta mucho, con otra gente de aquí de Asturias que tiene muy buena pinta, pero, joder, ¿cómo ves Asturias? ¿Qué coño tendremos que hacer para, no sé, para progresar, para no tener miedos, para ser algo, ¿no? Sí. No creo que tengamos que ser los mejores, sino hacer cosas medianamente bien, ¿no? Y con esperanza de que mi hija Marta, que tiene 9 años, pues el día de mañana yo la voy a obligar a que salga fuera. O sea, lárgate de aquí, ve mundo y después si quieres regresar, regresa, ¿no? O sea, regresa, pero regresa porque tienes los mimbres o la base para poder hacer cosas en cualquier sitio del mundo, ¿no? Entonces, joder, yo creo que aquí hay cosas súper buenas, muchas, pero ¿qué nos falta, Sergio? Como creo que Aurelio Menéndez dijo una vez, el reputado jurista, el mundo está lleno de ilustres asturianos en puestos de gestión y el asturiano como individuo destaca mucho. El problema es el asturiano como sociedad, ¿verdad? Uh-huh. Y yo no creo que haya un problema, como digo, de capacidad ni nada, es un problema de que crear esa cohesión no consiste sencillamente en aprender fuera y volver, es que no hay suficiente espacio de desarrollo y de atracción y de flujo de ideas cuando tenemos un entorno tan endogámico, si se me permite algo tan fuerte. Uh-huh. Es decir, yo creo que siempre he pensado que la solución para Asturias, no solo para la gente que está aquí, para todo el mundo, es inundar Asturias de gente de fuera. Uh-huh. Me parece que lo que aporta valor, lo que aportó valor en Barcelona, aportó valor en Madrid, aportó valor en el País Vasco, es traer a gente de fuera. Y no digo, primero no se puede tener complejo frente a otros espacios productivos, ¿no? Pues donde sea, en Holanda, yo qué sé, donde se quiera, por el hecho de que no salgan productos propios, de que todos sean industrias un poco a caballo de otras, que a mí es lo que me parece más frustrante. Si quieres, la pieza que me parece más frustrante de Asturias, pero en general también de España, es no tener generación de valor propia y, como digo, eso destila siempre en balanza comercial, pero no puede ser que no surja más tecnología propia cuando fácilmente es crearla. Esto en mi mundo, ¿no? En otros ámbitos Uh-huh. pasa lo mismo. Se puede liderar tantísimo, pero, a ver, por ejemplo, siendo muy polémico, porque para no ser polémico ya te lo puede decir cualquiera, ¿no? Sí, Pero yo traería a medio Siria a Asturias. Literalmente, toda esta gente que nadie quiere, bienvenidos. Que tendremos problemas de absorción al principio y tal, ¿y qué? Al final no veo una solución en una población tan envejecida, con tantísima riqueza natural, gente con ideas, con ganas, con hambre, con pluralidad de sí. perspectivas de la vida, ¿no? Al final, ¿cómo puedes salvar algo cuando te encierras en la forma de pensar, en una sociedad muy envejecida? No hay espacio para el debate siquiera. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, yo creo que no hay otro camino, ¿no? Muchas veces siempre pensamos que lo de aquí es lo mejor y, joder, qué guapos somos, qué buenos somos y qué tierrina más guapa tenemos, Asturias, el paraíso natural y la madre que me parió, con perdón. Pero no, yo creo que si tuviéramos realmente esa capacidad de atraer, mira, el otro día en una reunión en DXC, bueno, en lo que era antes CSC, ahora DXC, con los responsables de allí, ellos están trayendo a gente de India, están trayendo indios. Mm. Empezó viniendo uno y ahora ya son unos cuantos, porque Bueno, ese uno le dijo a otro oye, que aquí no se estaba mal y que lo que se hacía aquí que no estaba para nada descabalgado de lo que se podía hacer en cualquier otra parte del mundo en ámbito tecnológico, ¿no? Entonces, si pero la tuviéramos esa competencia capacidad por real. gente de la India, hay mucha competencia, está discutido. Yo tengo un compañero indio en Privacy Cloud, que es buenísimo y que tengo claro que competimos por ese talento con muchos otros sitios. No es Claro, tan claro, fácil atraer a gente buena de claro, la claro, India. claro. Sí, pero bueno, tú sabes también, porque hablaré con Ángel en un futuro seguramente, con los responsables de Empathy, empresa que está en Gijón y que hace otro tipo de negocios en el tema de search, de búsquedas. Ellos, lógicamente, les cuesta también atrapar talento, ¿no? Y lo están haciendo fuera. Están trayendo mucha gente de Pero fuera y
y la gente se viene también porque ven que esto está bien, ¿no? O sea, Ese es un ejemplo buenísimo. Ellos han traído a gente muy buena de fuera y eso es lo que crea un pozo interesante. Al final no puedes pretender que todo el mundo venga. ¿Qué tienes que ofrecer? Lo interesante es que venga gente de fuera. En su caso, pues ya ves, hoy gente de, eso, no sé, de Brasil, de Alemania, no recuerdo ahora, pero justo, pues creas un flujo cultural súper interesante. Al final yo creo que Asturias la solución es llenarla de gente de fuera, pero ¿cómo creas algo atractivo para gente de fuera? Lo que sí está claro es que la gente de dentro se irá menos cuando hay gente de fuera, porque genera un espacio súper atractivo. Nosotros, bueno, ya en su día en Divisaderos, si enganchábamos a alguien foráneo, pues nos encantaba, ¿no? Tener a gente de fuera. Teníamos gente de Australia, de Estados Unidos, no sé, de varios países, del Reino Unido, en Swisspot también. Y siempre nos ha encantado tener un espacio internacional porque la gente de aquí, también la gente de España y en Asturias, la gente de Asturias se siente muy a gusto con ese intercambio cultural, ¿no? Claro, es algo, yo creo que es algo súper importante. Bueno, Sergio, pues oye, para ser la primera vez, yo creo que no. La No está cosa no mal, ha, tienes no, 1 hora y media ahí. no ha ido mal, no ha ido mal. Oye, de verdad, agradecerte tu tiempo una tarde de viernes que podrías igual estar. No sé si eres de siesta o no, yo no lo soy. No, no lo soy, no. No soy mucho de siesta yo, pero bueno, agradecerte tu tiempo, darte ¿A las ti? gracias por ser el primer participante de este podcast. Y otra cosa que se me olvidaba, perdón. ¿Por qué podcast? ¿Por qué Master of Privacy? ¿Por qué lanzaste como canal el podcast? Que lo tenía antes en la cabeza y se me fue, Ah. perdona. ¿Por Sí, qué? hace tiempo que quería, porque en su día, cuando empezamos el blog, bueno, esto fue en Divisadero, cuando empezamos el blog, no había tantos blogs. Y era una forma muy eficaz de comunicarse, Ujú, de tener una voz propia, de no depender de otros intermediarios. Y para algo tan nicho, tan específico, poder definir tu código, tu lenguaje, tus palabras clave, el espacio en el que trabajas en en tus propios términos. Y al final eso facilita mucho la comunicación porque construyes sobre esas piezas que has ido edificando. Es una labor a fuego muy lento, pero se arman esas brasas sobre las que se edifica pues un conocimiento, una base de conocimiento donde contribuye a la comunidad, etcétera. Lo que era el blog en un mundo más acelerado, donde la gente lee todavía menos. O sea, todavía ujú, yo creo que en 2006 la gente leía un poquito más, ¿no? Todavía la prosa elaborada tenía su espacio. La cosa cada vez va más acelerada. En los tiempos recientes, hace ya un par de años que lo había pensado yo, la gente está en el coche, sobre todo en España no tanto, bueno, puede que en Madrid y tal, pero en Estados Unidos la gente está todo el día en el coche. Y en Estados Unidos me quedó claro que el podcast era la manera, a pesar de estar muy saturado, precisamente ese long tail de gente cubriendo temas muy ujú. nicho, más freaky, más nerdy, más como quieras. Siempre va a haber espacio para ello, porque todo el mundo está generando, pero que puedas tenerlo en el coche, que puedas llevártelo en un entorno abierto, ecosistema RSS, protocolo abierto, que es todavía muy bonito que exista, que no dependas de un Ujú. Facebook con su Instagram, etcétera, etcétera, pues me parece muy potente. Y entonces al final la idea de Masters of Privacy es buscar el punto de conexión entre cuatro áreas que en principio parecen muy desconexas, ¿no? Pues marketing por un lado, datos es verdad que ya se ha ido solapando mucho con marketing, tecnología, Ujú. y en eso pues nosotros lo llamábamos marketing data technology y esos tres están ahí, pero ahora con privacidad, pero no privacidad en el sentido de derecho y ley, que a veces pues también lo es, sino también en el sentido de empoderamiento de la gente con sus datos. Y en la confluencia de todo ello, eso es Masters of Privacy. Ujú. Muy bien, pues muchas gracias. Yo la verdad que los podcasts ahora los escucho en el trayecto de Gijón a Oviedo. Vivo en Gijón y trabajo en Oviedo, con lo cual tengo media hora, o sea, 1 hora al día que dedico a escuchar, entre otras cosas, vuestro podcast y otros pues, tan dispares como de la industria del deporte, por ejemplo, que es otro mundo que me apasiona, o, o de temas de marketing, de historia también. Bueno, hay un mundo, ¿no? por explorar ahí. Así que nada. Sergio, lo que te decía antes, muchísimas gracias por tu Un tiempo, placer. por tu escucha, por tus conocimientos y seguramente que esto va a ser el primero de una larga historia. Yo así lo creo y así lo espero. Pinta bien, mucha suerte con ello. Gracias, Sergio. Espero que os haya gustado este primer episodio del podcast de Asturias Power con Sergio Maldonado, un profesional y emprendedor incansable que se crió en Asturias pero que ha vivido en muchos países y en la actualidad reside en Madrid.
Ya podéis seguir el podcast de Asturias Power en las principales plataformas de podcasting como iVoox, Spotify, Apple Podcasts y Google cuando el buscador indexe correctamente nuestros programas. Próximamente también tendremos un espacio en nuestra web donde os dejaremos información complementaria de nuestros episodios y acordaros de opinar sobre ellos en las plataformas donde nos escuchéis. Ello nos dará más visibilidad. Y también, por supuesto, compartirlos con aquellos contactos a los que creáis que les puede interesar nuestros episodios. Ya sabéis, nos vemos en el camino.